Pues de la misma manera que os he cumplido con todas las espléndidas promesas hechas por Yahvé vuestro Dios en vuestro favor, igualmente acarrearé a Yahvé contra vosotros sus amenazas hasta borraros de la espléndida tierra que Yahvé vuestro Dios os ha dado. Si quebrantáis la alianza de Yahvé vuestro Dios os dio, si os vais a dar culto a los otros dioses, si os postráis ante ellos, la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y desaparecéis rápidamente de la espléndida tierra que os ha dado. O sea, está diciendo aquí lo que les va a pasar en la práctica. No expulsan a todos los pueblos, se mezclan con ellos, tienen hijos con ellos. De hecho, eso pasa todo el tiempo después, hasta que son exiliados a Babilonia. Y cuando recién vuelven de Babilonia, del exilio de Babilonia, empiezan a retomar la costumbre de casarse solo entre clanes judíos y empiezan a desechar los matrimonios con los cananeos. ¿Ya? Capítulo 24, Josué marca el fin de una era, narra el último discurso de Josué, recordando la fidelidad de Dios y desafiando al pueblo a renovar su alianza. También informa de la muerte y el entierro de Josué y Eleazar. La gran asamblea de Siquem recuerda la vocación de Israel. Israel elige a Yahvé, el pacto de Siquem. Apéndices, muerte de Josué, y los huesos de José y la muerte de Eleazar. Vamos a recordar un poco de Siquem antes. La historia de Siquem en el Israel. En la vocación de Abraham, Génesis 12, llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta el lugar sellado de Siquem, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. O sea, en Siquem le hace la promesa de que esa es la tierra. Por eso es importante Siquem. Después en Génesis 33 llega Jacob a Siquem. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en el territorio cananeo, viniendo de Padam Aram, y acampó frente a la ciudad. Compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, la parcela de campo donde había desplegado su tienda. Erigió un altar allí y lo llamó de él, Dios de Israel. Después, ¿qué dice en el Génesis 35? Jacob va a Betel. Dios dijo a Jacob: ponte en marcha, sube a Betel y establece allí, y erige un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob dio a su familia y a todos los que le acompañaron, dijo a su familia y a todos los que acompañaron: retirad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos, mudaos vestidos, luego subiremos a Betel, donde erigiré un altar al Dios que me dio respuesta favorable el día de mi tribulación y que me asistió en el viaje. Ellos entregaron a Jacob los dioses extraños que había en su poder y los anillos de sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que hay junto a Siquem. También vuelve a ser simbólico Siquem, ¿se fijan? En el futuro, de donde estamos hablando, respecto de Josué, en el futuro sería reyes, ¿ya? Roboam fue a Siquem porque todo Israel había acudido allá con objeto de proclamarle rey. Jeroboam, hijo de Neat, se enteró del suceso. Estaba todavía en Egipto cuando se habían establecido, huyendo del rey Salomón. Después que enviaron para llamarle, Jeroboam llegó con toda la ciudad, con toda la asamblea de Israel, y hablaron así en Roboam: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Si ahora eligieras la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros, te serviremos. Él les dijo: ahora marchaos, volver a mí dentro de 3 días. La gente se fue. O sea, también en Siquem después se produce la primera elección o intención de un rey, ¿ya? Entonces Siquem es un lugar importante. Siquem era, por su posición central, un lugar apto para la reunión de las tribus, tanto del norte como del sur. Por su pasado, un escenario predeterminado para la conclusión de este pacto religioso, que vamos a ver ahora. Allí se había levantado Abraham un altar, que leímos, ¿cierto? Había adquirido Jacob derechos del terreno y había escondido los ídolos traídos de Mesopotamia.
Recuerdo de la vocación de Israel. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Llamó a los ancianos de Israel. Fíjense que ni siquiera fue en Silo donde estaba el arca de la alianza. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas que se situaron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antaño vuestros antepasados. Se refiere a qué río? El del norte, Tigris, Éufrates, ¿ya? Mesopotamia. Su padre Teraj, el padre de Abraham, vivía en Ur de los Caldeos y se fue bordeando el Éufrates hasta Harán, no, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de la ciudad. Desde donde lo llama Dios y viene desde ahí al territorio de Canaán, ¿cierto? Teraj, el padre de Abraham y de Nahor, y daba culto a otros dioses. Yo tomé a vuestro padre Abraham al otro lado del río y le hice recorrer toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di por hijo a Isaac. A Isaac le di por hijos Jacob y Esaú. A Esaú le di propiedad de la montaña de Seir. Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y herí a los egipcios con los prodigios que obré en medio de ellos. Luego os saqué de ahí. Saqué vuestros antepasados de Egipto y llegasteis al mar. Y los egipcios persiguieron a vuestros padres con sus carros y guerreros hasta el mar de Suf. Clamaron entonces a Yahvé, el cual tendió una densa niebla entre vosotros y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar que los cubrió. Visteis con vuestros propios ojos lo que hice con Egipto. Luego habitasteis largo tiempo en el desierto. Os introduje después en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán. Ellos os declararon la guerra y los entregué en vuestras manos. Y así pudisteis poseer la tierra, porque yo los exterminé a vuestra llegada. Después se levantaron Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero no quise escuchar a Balaán, y tuvo que bendeciros, así os salvé de la mano. Está relatando todo, fíjense. Abraham, Jacob, la llegada a Egipto, la salida de Egipto, todo el paso por el desierto, hasta la maldición de Balaam que se transforma en una bendición y la promesa de un rey. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del episodio de Balaam, que intentaba bendecir desde el monte y que solamente lograba dar bendiciones, y al final hace una ¿cómo se llama eso? Una profecía respecto de que va a haber un rey. Pasaste el Jordán y llegaste a Jericó, pero las gentes de esta ciudad os hicieron la guerra, igual que los amorreos, los pericitas, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los givitas, los jebuseos, pero yo los entregué en vuestras manos. Mandé delante de vosotros avispas que expulsaron. Antes que llegarais a los dos reyes de los amorreos, no fue con tu espada ni con tu arco. Os he dado una tierra que os ha costado fatiga, que no os ha costado fatiga, unas ciudades que no habéis construido y las que sin embargo habitáis, viñas y olivares que no habéis plantado y de los que os alimentáis. O sea, ellos se apoderaron de las ciudades, los campos, todo. O sea, era llegar y abrazarse nomás, ¿cierto? Pero Dios le dice: yo te los entregué, yo los puse en tus manos, porque no eras superior a ellos, no fue tu espada. Ahí estaba la carta de Marna que habla de Siquén. Los Abirú, ¿cierto? Toman la tierra de Siquén, y la Biblia lo menciona aquí en Josué 24:1. Está bien. Israel elige a Yahvé. Ahora pues, respetad a Yahvé y servidle cabalmente, con fidelidad. Apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros antepasados más allá del río y en Egipto. Más allá del río, en Babilonia, ¿cierto? Como era Teraj y Abraham antes de volverse monoteísta, y como lo vivieron en Egipto. Y servid a Yahvé. Pero si no os pareciera bien servid a Yahvé, elegid hoy a quién habéis de servir, o a los dioses a quienes servían vuestros antepasados más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis.
¿cierto? Los cananeos. Yo y los míos serviremos a Yahvé, dice Josué. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé nuestro Dios es el que nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que delante de nuestros ojos abrió tan grandes señales y nos guardó todas las rutas que recorrimos y en todos los pueblos por los que pasamos. Además, Yahvé expulsó delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. También nosotros serviremos a Yahvé porque Él es nuestro Dios. ¿Y por qué dice subir? Porque uno es cosa que mire el sentido de los ríos. ¿Para dónde van los ríos? En el mapa. Para abajo, ¿cierto? El Nilo parte arriba en el Mediterráneo y se mete al interior, ¿cierto? Entonces, si uno va en contra de la corriente, va subiendo. O sea, uno sube hacia el delta del Nilo. El Jordán baja desde el monte Tabor hacia el Mar Muerto. Entonces, uno sube. Y como vimos, ¿cierto? Los cortes transversales, Jerusalén y todo están arriba en las montañas. Entonces, ellos venían de Egipto, todo el camino es de subida. No una pendiente así, pero de subida. O sea, hay esa sensación de subir. Y se sube después a Jerusalén porque es la parte más alta de Jerusalén. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Yahvé porque es un Dios santo, un Dios celoso, que no perdonará ni vuestras rebeldías ni vuestros pecados. Si abandonáis a Yahvé para servir a los dioses del extranjero, Él a su vez tendrá el mal sobre vosotros y acabará con vosotros, pues después de haberos hecho tanto bien. El pueblo respondió a Josué: no, nosotros serviremos a Yahvé. Josué dijo al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirle. Respondieron ellos: testigos somos. Entonces quitad de en medio los dioses del extranjero e inclinad vuestro corazón hacia Yahvé, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: a Yahvé nuestro Dios serviremos y a su voz atenderemos. El pacto de Siquem. Aquel día Josué selló una alianza con el pueblo, le impuso decretos y normas en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la plantó allí, al pie de la encina que hay en el santuario de Yahvé. ¿Sí? La encina de Moré, donde estuvo Abraham, que es donde se le apreció a Abraham a Yahvé. ¿Sí? Donde le prometió: esta es tu tierra. Josué dijo a todo el pueblo: mirad, esta piedra será testigo contra nosotros, pues ha oído todas las palabras que Yahvé ha hablado con nosotros. Ella será testigo contra vosotros para que no podáis renegar de nuestro Dios. Josué despidió al pueblo y cada uno partió a su heredad. Es la primera vez que se lee en la escritura ley de Dios, ahí como está escrito, ley de Dios. Es la primera vez que aparece en la Sagrada Escritura ese término, para referirse, ¿cierto?, a los mandamientos. Apéndices. Muerte de Josué. Después de estos acontecimientos murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, a la edad de 110 años. Fue enterrado en el término de su heredad, en Timat Seraj, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió a Yahvé en vida de Josué, y mientras existieron los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las hazañas que Yahvé había hecho en favor de Israel. O sea, fueron fieles hasta la muerte de Josué, y mientras los jueces, los ancianos que estaban con Josué vivieron, siguieron siendo jueces. Después se va olvidando la historia y se va relajando entonces la vivencia. Los huesos de Josué y la muerte de Eleazar. Los huesos de Josué que los hijos de Israel habían subido de Egipto fueron sepultados en Siquem, también fíjense, en la parcela de campo que había comprado Jacob a los hijos de Jamar, padre de Siquem, por 100 pesos, y que pasó a ser heredad de los descendientes de José. También Eleazar, hijo de Aarón, murió y lo enterraron en Gibea, ciudad de hijo de Pinjas, que le había sido dado a la montaña de Efraín. O sea, en Efraín queda enterrado Josué,
José y Eleazar. O sea, es un polo importante de la historia, y está esta piedra en la que renuevan la alianza que habían tenido en el Sinaí, ahora en Siquem. Entonces Siquem pasa a ser un santuario importante, aunque ¿dónde está el arca de la alianza? Silo, más al sur, ¿sí? Entonces, esto tiende a hacer competencia. El texto masorético no lo tiene, pero la versión de los 70, la Septuaginta, añade este texto que está aquí. Entonces los israelitas se fueron cada uno a su morada y cada cual a su ciudad. Los israelitas dieron culto a Astarte, a Astarot y a los dioses de las naciones que los rodeaban. Por lo mismo, el Señor los entregó al poder de Eglón, rey de Moab, que los oprimió durante 18 años. Y esto va a pasar en Jueces. Aquí entonces en el fondo la Septuaginta agrega una explicación de lo que pasa después. Ellos vienen y empiezan a dar culto a los dioses cananeos. Sí. El texto masorético es el texto, lo que estoy leyendo este texto está en la Septuaginta, que es la Biblia de los 70. Los 70, o sea que se escribe con número romano, esa es la Septuaginta, que es la versión griega que suponemos se escribió en Alejandría por los representantes de las 12 tribus, ¿cierto? Que eran 72, pero que se habla de los 70, que escribieron cada uno su versión, y cuando fueron a mirar, todos escribieron lo mismo. Esa es la historia, digamos, pero ¿cómo se dice? Entonces, recapitulando, aquí ya está repartida toda la tierra, les había repartido la tierra en la Transjordania, ¿cierto? Y se reparte la tierra ahora de la Cisjordania, o a este lado del Jordán. Los principales que van a conservar van a ser los del sur, aunque hasta el momento, en el territorio, podríamos decir, de lo que va a ser el futuro reino del norte, en Silo, está el Arca de la Alianza instalada, y en el territorio de Efraín está enterrado José, Josué y Eleazar, ¿cierto? Y lo último que nos queda es tener algunas consideraciones históricas y geográficas para recapitular y leer algunas cosas, porque con esto terminamos el libro de Josué, que va a ser lo que vamos a partir la próxima sesión, y nos vamos a empezar a meter entonces en el libro de Jueces y empezar a pasar qué pasa con la historia de estas tribus que ya están asentadas y qué empieza a pasar con esas tribus asentadas, y este relajo que nos menciona, ¿cierto?, los últimos versículos de la Septuaginta, que dice: oye, empezaron a adorar entonces a los dioses cananeos. ¿Quiénes son esos dioses? Vamos un poco a analizar eso, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna consulta? No, me gustó mucho el asunto de los ancianos, porque llevan en el ámbito de los juicios en este caso de los mayores. Ahora, eso es un concepto que yo creo que no sigue hasta ahora. Yo, por ejemplo, todavía soy viejo, pero me gusta el día de ser anciano. ¿Cuál es la concepción de eso? Es el estudio, nosotros estamos aquí, tratar de convertirnos en eso. Y lo otro es que tantas situaciones que hay ahí, por ejemplo, me quedó claro que esta situación de la endogamia que está propuesta en la concepción del cruce de la familia para poder mantener la pureza en el campo, no sé si en este caso de las tribus, o si se podían casar entre tribus diferentes. Sí. ¿Cuál era la propuesta? Sí, solo entre tribus, o sea, lo fundamental es que se casaban entre las mismas tribus, distintos clanes de la misma tribu, pero también podían ser de otras tribus, pero judaítas, ¿ya? No se podía, lo que esperaba es que no se casaran con gente cananea, con amorreos, con jebuseos, con eso, pero es lo que empieza a ocurrir, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que cuando se casan con un hombre o una mujer que tiene otra religión, de alguna manera su religión se relaja, entonces más que convertir a esas personas a su religión monoteísta, judaísmo, pasa que ellos se relajan y empiezan a dar culto tanto a Yahvé como a los dioses cananeos. Y eso es lo que vamos a ir viendo que va pasando en el libro de los Jueces. Ese relajo que tiene que ver con lo que menciona al final de la historia, que es empiezan a morir todos los ancianos
que fueron parte, que recuperaron la historia del Éxodo y el viaje por el desierto, que recuperaron toda la historia de la conquista y todo lo que les costó, y se empiezan a relajar las costumbres en el contacto con estos pueblos que no fueron expulsados, que no fueron eliminados, que todavía siguen y empiezan a convivir, que lógicamente tiene que haber un intercambio comercial, cultural, y por lo tanto hay un sincretismo religioso en que empiezan a juntarse cosas de ellos y nuestros, y pasa ese relajo. Oye, creo, me van a hacer la curiosidad, ¿en qué momento pasan a ser ancianos? ¿En qué momento? ¿Sí? No sé la edad, pero en el fondo probablemente cuando ya son abuelos. Usted ya está cerca. Sí, porque Según mi nieto, yo ya soy anciano. Así que, tendrán algunas cualidades también, me imagino. claro, o sea, en el fondo él tiene que ver con eso, con la sabiduría de lo reposado. Ya, en el fondo, una persona que ya vivió, que ya educó a sus hijos, que ya tiene nietos, está establecido, entonces de alguna manera, y sobre todo, tiene la memoria de lo que pasó para atrás y por lo tanto, en función de eso, actúa con cierta sabiduría y se ponen de acuerdo para hacer justicia, digamos. Recuerden que los primeros ancianos que nombran son con Moisés en el Sinaí, cuando Moisés ya está como de alguna manera sobrepasado por todas las cosas que le llegan y él no puede atender todo. Entonces ahí le dicen, oye, su suegro le recomienda, oye, ¿por qué no eliges dentro de los distintos clanes algunos ancianos para que ellos hagan de jueces y tú no tengas que estar preocupado de hacer justicia y tú te preocupes de lo importante que es guiar al pueblo y hacer el culto? Y ahí entonces eligen estos ancianos de las tribus. Entonces de ahí parte esta tradición de los ancianos. Entonces pasa que también esta nueva generación de ancianos se vuelve más flexible. Claro, porque Por eso hay un pasa- sincretismo religioso, o sea, empiezan a mezclar cosas de lo que, porque ya no tienen la tradición. Pensemos que aquí todavía no hay nada por escrito. No hay una Biblia, no hay una Torá, no hay nada de lo que puedan, un Pentateuco al que puedan recurrir. Ello no existe todavía. ¿Ya? Las primeras escrituras van a empezar con el reino, cuando empiece a formarse el reino. O sea, fíjense, hay escribas. Por lo tanto, probablemente hay tradiciones escritas, pero son cosas así como inconexas todavía. Recién en el reinado, cuando empieza el reino, empiezan a colectar todas esas cosas y le empiezan a dar forma. Y después, con el pasar de los tiempos, todas estas tradiciones empiezan a dar explicación y entonces empiezan a aparecer los relatos del Génesis y empiezan a conectarlos y alguien empieza a ponerlos que escritos y se reescriben y se reinterpretan y así empieza a coleccionarse lo que nosotros conocemos hoy día como Biblia. Y termina de alguna manera por sentarse recién a la vuelta del exilio. Estamos hablando de muchísimos años después. O sea, nosotros estamos hablando aquí del siglo XII o XIII antes de Cristo. Y la vuelta del exilio es el siglo V o VI. O sea, pasan 600 años antes de que llegue como a la resurrección final. De la parte, estamos hablando de este Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces hay harto por ahí que todavía se va a ir produciendo y va a ir cambiando. Vamos a ir viendo en la medida en que nos vayamos a meter en la etapa de los reyes, en que ahí ya como se estructura de alguna manera formal toda esta corte del rey, los escribas ya empiezan a tener una función y empiezan a aparecer los libros de la historia de los reyes, que son los primeros, tal vez los primeros libros que están como escritos respecto de lo que está pasando, y empiezan a recolectar toda la información de lo que pasó para atrás y empiezan a explicar, sobre todo a la vuelta del exilio, porque dicen, oye, ¿por qué nos pasó todo esto malo? Y empiezan a decir, pero mira, si lo dijo Moisés, lo dijo Josué, y nosotros siempre caímos, a pesar de que todo esto está escrito, en ese tiempo no está escrito, ¿cierto? Probablemente los únicos testimonios eran estas estelas, estas piedras que pusieron por ahí, ¿cierto? Y alguno que otro relato que pensemos tampoco se conservaba en el tiempo, porque si algo se ponía por escrito, ¿en qué se escribía?
Papiro era para los que tenían plata. Entonces, probablemente el papiro en los reinos hubo papiro, pero antes en las tribus que eran nómadas, cuero, ¿cierto? Todo lo dejan. Tablillas de arcilla, piedras, o sea, todos elementos que se destruyen con el tiempo. Son las que se usan hoy día arqueológicamente. Son las que hemos... Por eso Qumran fue un salto importante, porque fue la primera vez que tuvimos documentos, papiros y pergaminos y rollos metálicos de los tiempos del primero y segundo siglo después de Cristo. O sea, es una gracia que se hayan conservado, porque no había de esas cosas. Todo lo que había eran pedacitos así pequeñitos, pero nada, ni un libro completo. El libro de Isaías está completo en los rollos del Mar Muerto. Entonces, ahí tú te das cuenta de que las tradiciones no fueron tan malas y han servido para corregir algunas cosas o para contrastar, pero la mayoría, el grueso, ha sido impresionante. Entonces, si no hay obras de Dios por medio ahí, es demasiada casualidad. Hay algo bonito en lo que acabas de decir, que está en internet, y que habla precisamente de eso, de que la ciencia ha ido viendo en este minuto, tomando el ADN que corresponde ahí, y ahí ha ido haciendo un trabajo muy interesante. Si lo quieres ver, te lo voy a mandar para Ya. que lo puedan ver. Lo compartimos. Veamos al tiro la